Bien, mi tema esta mañana es, si podemos tener el PowerPoint, Cristo, nosotros y la Iglesia. Y voy a hacer un pequeño estudio de Efesios capítulo 1. Empezaré, como ya os figuráis, con una lectura de una traducción mía. Eh, Luego pasaré a... Observaremos un par de cosas de este capítulo. Primero, cómo Pablo parece estar luchando por descubrir una manera de hablar acerca de Cristo, acerca de quiénes somos, el pueblo de Dios, a la raíz de la realidad de Cristo. Pablo parece estar explorando maneras nuevas de expresarse para expresar esta realidad nueva en la historia de la humanidad, que es la venida de Cristo entre nosotros. Después veremos brevemente cómo en el resto de la carta surgen unas ciertas dificultades especiales que vienen de integrar al pueblo de Dios, que desde siempre había sido el pueblo judío, integrar a ese pueblo de Dios a personas como la mayoría, si no todos nosotros aquí, que no somos judíos. Y esto pues generó una inmensa diversidad en el pueblo de Dios que había que saber cómo gestionar. No era fácil. Había gente muy diferente queriendo o sintiéndose llamadas a ser una misma comunidad. Y entonces veremos qué tipo de solución ofrece Pablo también en los capítulos posteriores al 1, para gestionar esa diversidad sin cuestionar que la propia diversidad es un don. El no ser iguales es una maravilla. Es, eh, es como Dios ha creado el universo. No hay dos hierbas dos hojitas de hierba iguales en este mundo, ¿no? Y a Dios le encanta la diversidad. Entonces, Pablo tiene unas sugerencias prácticas para gestionar esta diversidad, que será, por una parte, adoptar los modelos tradicionales judíos de santidad y de pureza personal, y por otra parte, actitudes de amor y valoración de la unidad ante todas las cosas. Vamos entonces a la lectura del primer capítulo de Efesios. Pablo, un emisario de Coronado Jesús, porque así lo ha querido Dios. A los consagrados que se encuentran en Éfeso y a los fieles en Coronado Jesús. Os deseo favor y paz de parte de Dios nuestro Padre y del soberano Jesús Coronado. Hablemos bien del Dios y Padre de nuestro soberano Jesús Coronado, que ha hablado bien de nosotros con toda buena opinión de aliento coronado entre los seres celestes. Nos eligió en Él antes de cimentar el mundo para que viviésemos consagrados y limpios en su presencia en amor. Nos señaló por anticipado para ser hijos para Él gracias a Jesús coronado, porque Él así lo quiso. Es lo que le pareció bien. Por eso alabamos el resplandor de su favor con que nos favoreció gracias a aquel a quien amamos. Hemos sido rescatados por Él gracias a su sangre. Ha pasado por alto nuestros errores vitales gracias a la generosidad con que nos favoreció muy abundantemente con sabiduría y lucidez. Nos dio a conocer el secreto de lo que Él quiere. Por la magnitud de su beneplácito dispuso de antemano por su propia cuenta un plan para cuando llegase el momento oportuno, a saber, reunificarlo todo en el coronado. En él se encuentran lo que hay entre los seres celestes y lo que hay en la tierra. Es también por él que hemos recibido el legado dispuesto de antemano, conforme dispuso que funcionasen todas las cosas como él opinó y quiso, con la finalidad de constituirnos a nosotros, los que nos hemos adelantado a esperar en el coronado, en alabanza de su resplandor. Es por él también que al oír vosotros el anuncio de la verdad del real pregón de vuestra salvación, al oírlo también creísteis y recibisteis el sello en el ánimo de la promesa del consagrado. Es decir,
que recibisteis un adelanto a cuenta de nuestro legado para saldar la adquisición de su resplandor. Por este motivo, desde que me enteré de vuestra fidelidad al soberano Jesús y del amor a todos los consagrados, no dejo de dar gracias por vosotros y recordaros en mis ruegos a Dios, que el Dios de nuestro soberano Jesús coronado, el Padre del resplandor, os dé aliento de sabiduría y descubrimiento por conocerle a Él, que os alumbre a la percepción interior para que comprendáis cuál es la esperanza a que fuisteis llamados, cuál la riqueza del resplandor de su legado entre los consagrados y cuál la dimensión extraordinaria de su ímpetu por nosotros los fieles, por la energía del poder de su fuerza. Es lo que actuaba en el coronado para levantarlo de entre los muertos y sentarlo a la diestra de Dios entre los seres celestes. Se encuentra por encima de toda autoridad y jurisdicción y potestad y soberanía, por encima de todo nombre que se pueda nombrar, tanto hoy como mañana. Dios sometió a su control todas las cosas y lo ha puesto por cabeza muy especialmente de la asamblea de los elegidos. Esta asamblea es su cuerpo, es la plenitud del que lo completa todo en todo. Bien, ¿cómo hablar de Jesús? Como dije, espero que algunas de las expresiones que os he leído os hayan sonado un poco extrañas. Pablo parece estar tratando de elaborar un lenguaje nuevo para saber cómo referirse a Jesús. Y vamos a ver algunos de esos términos. Siguiente, sí. En este capítulo 1 de Efesios, entonces, tenemos lo que yo he traducido como coronado. Es la palabra que en griego es Christos. Normalmente en nuestra Biblia figura como Cristo. Pero la palabra Cristo significa ungido. Y la unción, ungir, era el acto formal por el que tomaban posesión de su cargo los reyes de Israel. Y por eso es traducido como coronado. Porque en nuestro mundo la manera formal de asumir su poder como rey es normalmente la coronación. Entonces, he jugado un poco con equivalentes aquí, la palabra correcta sería Cristo, o ungido en todo caso, pero el equivalente, lo que está queriendo comunicar esta palabra ungido o Cristo, es un soberano que ya ha asumido formalmente sus atributos como soberano, que en nuestro mundo es cuando se le corona. Entonces, esa pequeña explicación acerca de ese término que seguro que os llamó la atención. Luego, esta palabra es la que más figura, 10 veces. En el capítulo, 10 veces. Luego, la siguiente palabra en frecuencia no es curiosamente no es la que más veces aparece. 8 veces solamente, bueno, son muchas de todas maneras, aparece el nombre propio de Jesús. Jesús. Curioso, ¿no? Que figura menos veces su nombre personal, el nombre que le pusieron sus padres, y no esta otra palabra, coronado o Cristo, Mesías. Luego tenemos 4 veces la palabra que yo he traducido como soberano, la palabra es Kyrios, Señor, pero la palabra Kyrios en griego indica pues, tiene una enorme gama de significados. Señor como un señor feudal, como un rey, pero tal vez especialmente el emperador de Roma, era el Kyrios en ese mundo. Y también Kyrios era una palabra habitual para referirse entre los judíos a Dios. Dios. Y en ese sentido me ha parecido, perdonaréis el intento de originalidad aquí, he traducido como soberano, porque me parece que es una palabra que puede resumir tanto un señor feudal, como un rey, como un emperador de todo un imperio romano. Incluso Dios es nuestro soberano. Entonces, un poco para obligarnos a ejercitar un poco las neuronas, he traducido aquí esta palabra Kyrios como soberano. Luego, en el versículo 6 se refiere a Cristo
indirectamente como aquel a quien amamos. Naturalmente, la comunidad cristiana nos amamos todos unos a otros, amamos a Dios, pero por el contexto de lo que está diciendo aquí en el versículo 6, aquel a quien amamos, parece ser una manera que tiene Pablo para referirse también a, a Cristo, a Jesús. Y luego tenemos esta palabra, el resplandor, que aparece en el versículo 17. La palabra es doxa, gloria, normalmente se traduce como gloria. Eh, eh, pero como habla de que, que Dios es el Padre de la gloria, al ser el Padre de, parece ser que también se está refiriendo no a una abstracción, a un atributo, sino ¿de quién es Padre de Dios? Pues es Padre de Cristo. O sea, parece ser que también con esta palabra gloria, doxa, resplandor, se está refiriendo a Cristo. Bueno, con toda esta riqueza de términos, Pablo se ve que está como creando una nueva manera de hablar para referirse a esta nueva realidad que tenemos entre la humanidad y la realidad de Cristo. Siguiente diapositiva. Resulta extraño el empleo de palabras para describir una persona como coronado, como soberano, emplearlas intercambiablemente como si fuera el nombre propio de la persona. En castellano a veces podemos referirnos, cuando nos dirigimos a una persona, podemos emplear un término como doctor, o profesor, o presidente, majestad. Pero cuando estamos hablando a terceros de esa persona, yo no le digo a Nicolás, pastor me dijo, refiriéndome a Gus. En todo caso, usaría el artículo, el pastor. No diría profesor me dijo, o presidente me dijo, sino emplearíamos el artículo. Pero aquí Pablo no usa el artículo, usa estas palabras como Cristo, como gloria, como Kyrios, soberano, Señor. Los usa como si fuera el propio nombre de Jesús. De hecho, lo usa más veces estas otras palabras que el propio nombre que le pusieron sus padres. Entonces, insisto, es curioso, ¿no? Ante esta nueva realidad de Cristo en la humanidad, Pablo está como elaborando una nueva manera de hablar, un nuevo lenguaje que indica hasta qué punto realmente era novedoso lo que había sucedido con la presencia de Jesús en este mundo. Siguiente. Aparte de este lenguaje para hablar de Jesús, también hace algunas alegaciones acerca de Jesús. Y algunas de ellas son realmente extraordinarias. Vamos a la siguiente, por ejemplo. ¿Sí? Hijo de Dios, ya está. Nos cuesta recordar en este mundo hoy cuánto más fácil era hablar en el mundo del siglo I acerca de los dioses que tienen hijos. A nosotros la expresión hijo de Dios nos suena excepcional. En el mundo de la antigüedad no. En el mundo de la antigüedad los dioses y las diosas bajaban al mundo y se apareaban con seres humanos y tenían hijos. Se apareaban entre ellos y tenían hijos. Los reyes, muchos de ellos frecuentemente eran considerados hijos de dioses. Uno de los títulos de César Augusto era Filios Divi. Bueno, la verdad que los casos en el latín, el caso es hijo de Dios, hijo de un Dios. ¿Por qué? Porque se suponía que Julio César
después de asesinado, había ascendido al cielo y había entrado al panteón de los dioses. Entonces, como Octavio, el sobrino de Julio, que fue adoptado por Julio César como hijo suyo, cuando él accede al trono y asume el nombre de Augusto, uno de sus títulos era hijo de un dios, porque era hijo adoptivo de Julio César. Y a la postre, todos los emperadores romanos o bien eran considerados hijos de Dios, porque el emperador anterior había sido ascendido al panteón de los dioses, o si no, a veces ellos mismos eran considerados dioses, ¿no? Entonces, era muy habitual en el mundo de cuando Pablo escribe esto, a que a nosotros nos choca, hijo de Dios, oh, qué fuerte, qué grande. En el mundo de entonces era como muy normal. Era muy normal si eras un emperador. Pero si eras un crucificado, no. Aquí lo extraño no era el concepto en sí de ser un hijo de un Dios, sino, y esto ya os tengo aburridos con ello porque os lo digo tantas veces, ¿no? Lo que sorprende es que fuera un crucificado el hijo de un Dios. Entonces, esto que a nosotros, esta expresión, hijo de Dios, que a nosotros nos puede llamar la atención, en aquel mundo tal vez no tanto. Siguiente. Habla acerca de... Hay una expresión en griego, tonuranion, los celestiales, que nuestras traducciones normalmente ponen los lugares celestiales, pero podría ser los seres celestiales, que yo creo que como lo he traducido yo, seres celestes, algo así he traducido. Es difícil saber si se refiere a lugares o a personas. Yo tiendo a pensar que en el mundo de la antigüedad los astros eran todos seres espirituales. Los cielos eran lugares celestiales, pero también eran lugares donde habitaba toda esa multitud de seres celestes, seres celestiales que contemplan la tierra y guían lo que pasa entre la humanidad. Entonces, Jesús tiene autoridad sobre toda esa dimensión espiritual, sobre toda esa dimensión celestial. El cielo era espíritu, era el lugar del espíritu y era donde habitaban los seres espirituales. Y Jesús tiene autoridad. Otra vez, un crucificado, un ser humano, hijo de María, tiene autoridad sobre toda esa dimensión espiritual, divina. Hombre, en cristiano diríamos más ángeles que dioses. Pero en aquel mundo la mayoría de la gente probablemente pensaría más en dioses. Los planetas eran dioses, el sol era un dios. De todas maneras, fuera lo que fuera, ángeles o lo que fuera de dimensión espiritual celestial, Jesús, el Hijo de María, tiene autoridad y potestad sobre todo lo que hay en el ámbito espiritual celestial. Luego, sí, siguiente. No solamente allí arriba, aquí en la tierra, Jesús tiene potestad, majestad, autoridad, capacidad de decisión, potestad de ordenar y mandar. Aquí abajo en la tierra. Y esto naturalmente entra en una competencia directa con otro soberano, otro hijo de Dios, que pretendía ser quien tenía autoridad y potestad sobre todo lo que pasa aquí abajo en la tierra.
realmente el cristianismo era políticamente subversivo. Y los cristianos, si fueron perseguidos, que no fueron muy perseguidos, pero cuando fueron perseguidos, no era tanto por sus creencias religiosas, interiores, espirituales, sino porque lo que ellos decían acerca de Cristo era la negación de lo que todo el resto de la sociedad declaraba acerca del César. Era políticamente subversivo. Entonces, Jesús tiene autoridad sobre toda la dimensión espiritual, pero también sobre toda la dimensión aquí abajo, por encima de cualquier otra potestad, autoridad, persona con un cargo de mando. Sobre todo ello tiene autoridad Cristo. Es impresionante lo que está diciendo Pablo acerca de Jesús. Siguiente. Y por último, en el versículo 32, al final del capítulo, se refiere a Cristo como el que lo completa todo en todo. Dicho esto, es imposible decir nada más. En Jesús se completa, se explica, tiene sentido todo en todo. Jesús es la clave para entender el universo. Es la clave para entender nuestras vidas, para entender lo que está pasando en el mundo a nuestro alrededor, en economía, en política, en relaciones interpersonales, en todas las dimensiones de nuestra vida. En él tiene sentido, se explica, cobra significado lo que sucede en las dimensiones espirituales o celestes. Y en el libro de Apocalipsis tenemos una inmensa batalla entre diferentes partidos que han tomado algunas de las potestades celestes han tomado parte con el emperador romano y otros con Cristo, y hay una enorme batalla en el cielo. Jesús tiene potestad y en él tiene sentido, en él cobra plenitud. Todo en ese ámbito, en este ámbito, en todo lo que te quieras imaginar. Jesús, habíamos dicho hace unas semanas que Cristo, la palabra, Jesús la palabra, es los cimientos sobre los que Dios creó el universo. Pero ahora Pablo no está diciendo más que eso. Sí, los cimientos sobre los que está creado el universo, pero es también el todo, el que lo completa todo, el que le da sentido a todo lo que hay en el universo. Bueno, vamos a lo siguiente. Hay también alegaciones interesantes acerca de nosotros. Y también son extraordinarias, tanto a nivel de nosotros en general, como luego concretamente expresando eso acerca de nosotros como asamblea de los escogidos, de los elegidos, la asamblea del pueblo de Dios. La palabra eclesía en el Antiguo Testamento griego lo que viene a significar es la asamblea del pueblo de Dios. Las 12 tribus de Israel eran la congregación, la eclesía, la iglesia. Y ahora, naturalmente, en el Nuevo Testamento esto se amplía a nosotros. Hay afirmaciones entonces acerca de nosotros en general, pero también acerca de nosotros, en tanto que la congregación del pueblo de Dios. Vamos a ello. Primero, hemos sido elegidos de antemano para ser santos y sin mancha delante de Dios. Ahora, sobre esto de la predestinación, ha habido muchas lucubraciones. Yo prefiero fijarme en el para qué. Sí, elegidos de antemano, predestinados si quieres. Pero yo prefiero fijarme en el para qué. Para ser santos y sin manchas delante de Dios. Cuidado, que si nos entretenemos demasiado en lucubraciones teológicas de si que la predestinación y yo sé lo que sé cuánto, igual se nos olvida el para qué. Siguiente. Elegidos porque Dios así lo quiso,
para ser nosotros también hijos de Dios. Vaya, esto está, lo anterior, por cierto, estaba en el versículo 3, esto está en el versículo 5. Vaya, o sea, Jesús es hijo de Dios, pero es que nosotros también somos hijos de Dios. Esto no nos sorprende, estamos acostumbrados a- a reconocer este lenguaje bíblico acerca del pueblo de Dios. Em, y aquí tal vez vuelvo a lo corriente que era en el mundo de la antigüedad el concepto de ser hijo de Dios. Y si Augusto César podía ser el hijo adoptivo del dios Julio César, con la misma razón nosotros podemos ser hijos adoptivos del Dios único que existe, del Dios creador de cielos y tierra, el Dios y Señor de Israel. ¿Qué dificultad intelectual puede tener en un mundo donde la adopción de seres humanos como hijos de Dios es corriente? Pues naturalmente nosotros también hemos sido adoptados como hijos de Dios. No de un Dios cualquiera, sino del Dios que existe, del Dios de verdad, del Dios creador de cielo y tierra. Hijos de Dios. Y esto hay que desgranarlo y no vamos a entrar a hablar mucho de ello, pero conlleva gloria y responsabilidades. Eh, los hijos pueden honrar o deshonrar a sus padres. Eh, ser hijo de una familia importante es muy bonito, mm, tienes mucho reconocimiento, pero por otra parte puedes deshonrar a esa familia. Entonces, cuidado con lo de ser hijos de Dios. Siguiente. Hemos sido favorecidos, y esto está en los versículos 7 a 9, favorecidos con sabiduría y lucidez, y somos conocedores del secreto de lo que Dios quiere. Dios nos ha revelado su voluntad. Esto es maravilloso. No vivimos ignorando qué es lo que Dios quiere, que tampoco es tan complicado lo que Dios quiere. Jesús lo resumió, ya sabéis, en 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Eh, eh, Conocemos, sabemos lo que Dios quiere, pero además ha sido derramado sobre nosotros sabiduría y lucidez para comprender los misterios de Dios, los secretos de Dios. Dios nos revela a sus hijos lo que Él desea de nosotros. Luego la siguiente frase es un poco extraña. Constituidos en alabanza de su resplandor, o sea, su gloria. Por una parte entiendo que somos adoradores, que adoramos la gloria de Dios, pero por otra parte, perdón, por otra parte, cuando somos hijos dignos, cuando en nosotros se ve de verdad el Espíritu de Cristo que Él ha puesto en nuestro interior, la gente debería poder observarnos y alabar la gloria de Dios. Entiendo que Dios es bueno, que Dios es fiel, porque estoy viendo la bondad y la fidelidad de Dios en esta persona que es hijo de esa familia. ¿Eh? Hemos sido constituidos alabanza de su gloria. Cuando esto se cumple, cuando somos fieles a lo que se pretende, el mundo debería poder ver y alabar. También dijo Jesús en alguna ocasión, ¿no? que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre en el cielo. ¿Recordáis esa frase en el Sermón de la Montaña? Siguiente. Hemos recibido un adelanto en el Espíritu. Arras, un
una señal antes de que se salde todo el resto de la cuenta, de un resplandor, o sea, una gloria que se saldrá más adelante. Y esto está en el versículo 13. No vivimos todavía en la plenitud de la gloria. Esto es una cuenta que se saldará eh, en el futuro. Pero mientras tanto, se nos ha dado un adelanto, una señal. Y eso está en el espíritu, en el ánimo, en la infusión de Dios que habita en nuestro interior y se manifiesta de diferentes maneras. Es real. Y además, lo que hace es que compromete a Dios para saldar el resto de la cuenta. ¿Mm? Compromete a Dios para saldar el resto de la cuenta. Pero de momento lo que tenemos, aunque no es la plenitud de la gloria de Dios que nos espera, de momento es real. Ahí está. Y es un adelanto sobre algo que se saldrá en el futuro. Luego, siguiente. Hay una dimensión extraordinaria del ímpetu del Señor por nosotros, la fuerza, la potencia, el poder, la energía del poder de su fuerza, que Pablo ruega que lleguemos a conocer. Él, por lo menos, no estaba del todo convencido que los efesios en aquel momento lo habían alcanzado a comprender del todo. Y entonces él dice, yo ruego, yo pido al Padre que alcancéis a comprender el poder, el ímpetu, la fuerza de Dios que operan en vosotros o en nosotros. Y esto también debería ser la oración de todos nosotros, como de Pablo, que alcancemos a conocer y reconocer las dimensiones de poder espiritual que hay en nosotros, que muchos, servidor vuestro entre ellos, no hemos todavía conocido ni realizamos en su plenitud. Hay personas que demuestran poder de Dios mucho más grande que cualquier cosa que Dios me ha utilizado a mí hasta ahora. Yo nunca, si he orado que se resucite muerto, hasta ahora nunca me ha dado resultado. Hay dimensiones del poder de Dios que yo todavía no he explorado y tú tampoco, cuidado. Entonces Pablo dice, ese es mi ruego, ¿no? Que alcancéis a descubrir la fuerza, el poder, el ímpetu del poder de Dios que hay en vosotros. Y una última cosa. Jesús, Cristo es la plenitud de todo en todo, habíamos dicho. Pero luego dice de la iglesia, de la asamblea, del pueblo de Dios, que somos su cuerpo y que somos nosotros la plenitud de Cristo. Y luego dice, el que es la plenitud de todo en todo. Pero entre tanto, nosotros somos el cuerpo de Cristo y la plenitud de Cristo. ¡Buf! Ahí también yo creo que habría que haber puesto y ruego al Padre que os haga comprender, porque yo creo que nos cuesta mucho comprender qué significa que podamos ser nosotros cuerpo y plenitud de Cristo. No tú ni yo personalmente, aquí se está refiriendo al pueblo, a la asamblea, a la congregación, la dimensión colectiva de la iglesia, ¿no? Pero si bien a veces la iglesia, especialmente en su expresión, digamos, jerárquica, ha presumido mucho de representar a Dios y han pensado ser quién para mandar a todo el mundo cómo debían vivir y tal, y eso, digamos, en su expresión de jerarquía tal vez no creo que es lo que Pablo estaba queriendo decir aquí. Pero también hay una realidad de que nosotros colectivamente, como cuerpo de Cristo, eh, Cristo no tiene otra expresión corporal en este mundo presente desde que
después de su resurrección, Él ascendió al cielo, entonces no está más presente corporalmente, físicamente, en el planeta Tierra. Desde entonces no tiene otra presencia corporal, material, en el mundo que nosotros, la Iglesia. Otra vez, no tú ni yo personalmente, individualmente, pero como cuerpo. Entonces aquí también hay gloria y responsabilidad. Mucha gloria. ¡Oh, qué maravilloso ser nosotros la plenitud de Cristo! ¡Oh! Ya, pero es que eso trae consigo una enorme responsabilidad de vivir y reflejar fielmente la gloria de Cristo y ser en este mundo la lumbrera, la luz en medio de la oscuridad que este mundo necesita. A veces se nos olvida. O a veces pensamos que eso se satisface con solamente predicar el Evangelio de la salvación. Si tú te arrepientes y te entregas a Cristo y tal, pues en fin, tendrás una salvación personal. Pero yo creo que la dimensión de nosotros como cuerpo, presencia real de Cristo en el mundo, debemos tener ese impacto, naturalmente, pero también un impacto colectivo de testimonio de la gloria y el poder y la presencia de Cristo en el mundo. Muy necesitados estamos, este mundo, de la presencia viva y dinámica de Dios. Bien, siguiente. En los capítulos siguientes, entonces, tenemos todo un desarrollo posterior que está basado en este primer desarrollo del lenguaje sobre Cristo y sobre la Iglesia, pero que luego tiene otro desarrollo. Vamos a ello. Aquí procuraré ser, tal vez, ir un poco más rápido. Descubrimos estas dificultades, ¿no?, de encajar en una misma comunidad a los judíos de toda la vida y los que no lo eran, que venían con otras costumbres, otras ideas, otro lenguaje acerca de Dios, o de los dioses en el caso de los que venían de otro mundo, de otra cultura religiosa. Estaban estas personas asumiendo personalmente la autoridad soberana de Cristo, incluso por encima del emperador, pero la convivencia en una misma comunidad no era fácil. Ese foco de diferencia, de diversidad, para muchos era prácticamente insuperable, difícil de gestionar. Pero Pablo insiste de muchas maneras a lo largo de la carta. La diversidad es buena, es quien Dios quiere que seamos. Dios no nos quiere encerrados en nuestras comunidades judías de cuando yo era niño, Pablo, cuando nosotros nos criamos en comunidades judías y era lo más normal estar ahí encerrados en nuestra propia... No, Dios quiere integrar a toda esta gente, esto es importante, es bueno. Pero a la vez hay que saber cómo gestionarlo. Siguiente. Bueno, esto ya está dicho, vamos a la siguiente. Primero tenemos entonces unas conductas tradicionales judías de pureza personal y consagración a Dios. Y os voy a leer como botón de muestra algunos textos donde viene a expresar que las personas que se van integrando a estas comunidades, que ya tienen una gran tradición como pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento, las personas que se van integrando han de asumir esas conductas de santidad personal,
que son tradicionales en el pueblo judío. Vamos entonces a algunas lecturas. Esto es Efesios 4, versículo 29. No salga de vuestra boca ninguna palabra indecente, sino la que sea buena para edificar donde hace falta, para dar gusto a los que escuchan. Luego en Efesios 5, versículos 3 y 4. El sexo fuera de matrimonio y toda porquería o mezquindad ni se nombren entre vosotros como conviene a los consagrados. Tampoco vulgaridad, ni desvergüenza, ni chistes verdes, cosas que no convienen, sino al contrario, palabras de agradecimiento. Siguiente. Tenemos en Efesios 5, 11 y 12. Tampoco toméis parte en las actividades sin fruto de la oscuridad. Al contrario, denunciad, porque lo que pasa a escondidas entre esas personas da vergüenza hasta decirlo. Y mismo capítulo, versículo 18. Tampoco os emborrachéis con vino que conduce al desenfreno. Llenaos al contrario de aliento divino. Conversad entre vosotros con salmos e himnos y coritos. Cantad y recitad salmos mentalmente al soberano. Los que venimos de otras tradiciones religiosas que de los judíos de toda la vida, tenemos que adoptar esta manera purificada, santa, de comportarnos y de conducirnos y de hablar. Y luego, siguiente, hay otras conductas de convivencia para vivir en armonía, valorando las diferencias como algo positivo. No solo es cuestión de adoptar unas mismas conductas, sino también hay que trabajar las actitudes, el nivel afectivo, para generar una convivencia que sea grata y agradable para todo el mundo. Entonces vamos a leer algunos ejemplos de esto. Primero Efesios 4, del 1 al 4. Yo, que estoy preso por el soberano, apelo entonces a vosotros. Comportaos con toda humildad y sencillez como es propio del llamamiento al que habéis sido llamados. Exagerad la paciencia por soportaros unos a otros por amor. Esforzaos por guardar la unidad del impulso divino en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un aliento, como habéis sido llamados a una misma esperanza cuando fuisteis llamados. Qué bonito, ¿verdad? La unidad, fomentarlo, pero no solo la unidad, sino en el vínculo del amor, en el vínculo afectivo, de cariño entre nosotros. Capítulo 4, versículo 26. Enfadarse es inevitable, pero que no llegue a mayores, para cuando se ponga el sol, que se os haya pasado. Y el versículo 31 a 4:31 a 5:2. Que toda amargura y rabia y enfado y griterío e insultos desaparezcan entre vosotros y toda malicia. Sed al contrario amables entre vosotros, afectuosos, perdonándoos unos a otros como Dios en coronado también os perdonó. Sed vosotros copias de Dios como hijos amados y vivid por el amor así como el coronado nos amó. Se entregó a Dios por nosotros como sacrificio y perfume. Y así, como copias de eso, es como hemos de tratarnos unos a otros. Bueno, vamos a resumir a ver lo que hemos visto entonces. Siguiente. En las primeras décadas después del hecho de Cristo, Pablo está luchando por descubrir una nueva manera de expresarse acerca de Jesús, esta nueva realidad que es Jesús. Y también nosotros como pueblo de seguidores de Jesús. Siguiente. Naturalmente, si vamos a integrar a una misma comunidad gente de trasfondos muy diferentes, esto va a generar ciertas tensiones que es justo que gestionemos. Siguiente.
Entonces Pablo nos propone actitudes y conductas que fomentan la unidad, pero sin repudiar esa diversidad. A ver, quiero hacer dos cosas. Quiero orar y luego quiero hacer algo que si lo hago se va a acabar la reunión. Entonces, no sé, Gus, ¿hay alguna otra cosa que tiene que pasar antes de que acabe la reunión? Porque lo que voy a proponer, ya que hemos hablado del afecto fraternal y tal, quiero que nos pongamos de pie y nos digamos unos a otros, te quiero hermano, te quiero hermana, o otras palabras al efecto, tal vez con un par de besos alcanza, pero si hacemos eso se acaba la reunión, ¿verdad? Entonces vamos a orar y después vamos a hacer eso, pero como expresión de obediencia a este mensaje que hemos oído, de que en medio de la diversidad, y hay diversidad entre nosotros, tal vez no tan exagerada como la de aquellos, pero sí que hay diversidad entre nosotros, nos queremos unos a otros. Muy bien. Señor, gracias por este hombre, este fariseo convertido, Saulo de Tarso, y cómo él se esforzó por encontrar maneras de expresar las verdades que él estaba descubriendo en ti, que nos ayudan a nosotros también a imaginar y pensar quién es Jesús y qué significó su vida entre nosotros, la humanidad. Gracias por esta carta, que este primer capítulo es muy sesudo, un poco teológico, bastante teológico. Leído de corrido es a veces un poco incomprensible, pero gracias por este esfuerzo del apóstol por buscar maneras de expresar estas nuevas realidades que son ya nuestra realidad como cristianos. Reconocemos, Señor, que estos versículos, con todo y que a veces son difíciles, sin embargo, son una ayuda para nuestra manera de entender las cosas. Gracias por haber llamado a una persona como Pablo para este ministerio en aquella generación. Nosotros como pueblo tuyo, como asamblea, congregación, no estamos gestionando diferencias tan enormes, pero sí que, como en todo grupo social, hay diferencias entre nosotros y queremos, por una parte, reconocer la gloria que has derramado sobre nosotros, tu iglesia, el llamamiento al que nos has llamado, la adopción como hijos con que nos has adoptado, la gloria que ya tenemos, aunque a veces nos cueste reconocerlo, la responsabilidad que tenemos en el mundo de reflejar tu gloria y de ser tu gloria en el mundo, tu cuerpo en el mundo. Todo esto, Señor, aquí está, queremos ser fieles contigo. Ayúdanos como iglesia y como individuos a procurar ser fieles y a reflejar esto de verdad. Y que el amor sea de verdad lo que más se nota entre nosotros cuando viene alguien de afuera, cuando nos conoce por primera vez. Que puedan decir, pues he estado entre un grupo de gente que se quieren entre ellos. Que sea visible. Amén. Y ahora sí, vamos a saludarnos unos a otros con afecto, con amor, vamos a ser pueblo diverso, pero también cariñoso de Dios unos con otros.